Buenas noches, mi nombre es Álvaro Narváez, esta es la tarea número 3 de Cultura de Valores. En esta ocasión nos acompaña el economista Pablo Ortiz, quien nos va a ayudar emitiendo su opinión acerca de los valores y los antivalores en los 3 ámbitos más importantes del desarrollo humano, los cuales son el ámbito profesional, sentimental y laboral. Cuéntenos, economista. Bien, Álvaro, un placer y buenas noches. Para hablar de valores, primeramente quisiera fundamentarme en el concepto de lo que son los valores. Los valores son actos que permiten la buena convivencia en la sociedad. Y los antivalores son lo contrario, que son actos negativos, dañinos a esa convivencia buena. Y dentro de los 3 ámbitos, sentimental, laboral y profesional, es importante la práctica de valores. Y esta práctica de valores se ha venido perdiendo, se ha venido menoscabando en los últimos tiempos. Los motivos son muchos que vamos a ver ya a continuación. Si nosotros consideramos también este concepto, y además de esto podemos analizar que el ser humano no es un producto único, sino el ser humano es un producto social, influido por muchos aspectos como la familia, el entorno, su colegio, su escuela, su universidad, la televisión, la música, que son aspectos que hacen que el ser humano capte muchas cosas de ese entorno, de esa vivencia que él tiene, y se forme con muchos conceptos, con muchas expresiones de valor. Puede ser que en su casa el ser humano tenga una buena formación en valores, pero llega a un ámbito en el cual se practica antivalores y se puede hasta confundir. Eso hace que el individuo exprese en su formación una dubitación en la práctica de valores. Pero la solvencia de los valores son los principios, y aquel ser humano que tiene buen principio en su familia, pues muy difícil que él sea trastocado en sus valores. Valores como la honradez, la responsabilidad, el respeto, la gratitud, el valor de la valentía, mismo llamado valor, hace que el ser humano se forme un ser humano con una personalidad definida, con una personalidad fuerte, que permita afrontar con gran solvencia los problemas que se le puedan presentar. Entonces se forma un individuo con una base sentimental en valores que le permiten ser un profesional que logre alcanzar sus objetivos, sus metas, como manifiesta la pirámide de Maslow. Uno de los aspectos que hacen que se realice el ser humano es el aspecto profesional, pero lo más importante es el aspecto sentimental, el aspecto familiar. Eso se ve trastocado en los últimos tiempos. Se ve trastocado en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental y en el ámbito profesional, porque hay práctica de valores y hay práctica de antivalores, y los valores han venido un poco abajo porque la estructura familiar de antes era una estructura mucho más solvente, más fortalecedora. Los momentos, la convivencia que la familia tenía era una verdadera práctica permanente y diaria de valores, una conversación en base a anecdotarios. Nuestros padres nos enseñaban en base a anecdotarios las cosas, cómo nosotros teníamos que ser, por qué teníamos que ser honrados, por qué teníamos que ser gratos. Entonces esa estructura familiar se ha trastocado porque la madre y el padre tienen que trabajar, la madre por un lado, el padre por otro lado, y los hijos son criados por otras personas que probablemente no se sabe qué tipo de valores a ellos les van a dar. Eso por un lado, que es el aspecto fundamental, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces ahí hay un trastoque de valores. Otro trastoque de valores se da a partir del año 1975 aproximadamente, en que aquí en el Ecuador la ambición de la gente, ambición de tipo económica, hace que migre la gente hacia otros países como los Estados Unidos, y esto permite una estructura social diferente. Entonces la sociedad se trastoca de una manera tal que el individuo no quiere otra cosa más que lograr a como dé lugar, aunque sea aplicando conceptos y teorías maquiavélicas, pero lograr lo que él quiere. Entonces ahí se van trastocando los valores
y hace que el individuo sea un practicante de antivalores, sin importar lo que le pueda suceder al resto de la gente. Busca su interés de tipo personal nada más. Otra de las cosas que ha venido menoscabando la práctica de valores en la actualidad es la ausencia de una religión. La juventud de hoy quiere vivir sin Dios ni ley, por la drogadicción y por las cosas que ellos quieren hacer, la diversión, el libertinaje. Entonces hace que esta gente no quiera tener ni Dios ni ley para vivir como ellos quieran vivir. Entonces eso permite que el individuo en el ámbito sentimental sea un individuo frágil, ausente de valores, carente de valores y sin una formación, sin un horizonte, sin una visión de a dónde quiere ir. Entonces se convierte el individuo en un barco a la deriva, no sabe a dónde ir, no sabe cómo vivir. Entonces no habrá un desempeño adecuado en lo sentimental. Por eso tú ves ahora tanto fracaso en las parejas jóvenes, que hay muchos divorcios. En el ámbito laboral, los jóvenes no se adaptan al campo laboral actual porque no se adaptan a la exigencia, porque los valores son la verdadera riqueza del profesional, del individuo, del ser humano como tal. Entonces ellos no se adaptan a su exigencia, a respeto, a responsabilidades, a cumplimiento, a eficacia, a eficiencia. O sea, no llegan a tener una excelencia en su desempeño. Entonces el campo laboral privado sobre todo les dice hasta luego, ¿no? En el campo de la música, la moda, el deporte ha hecho que las cosas también permitan en la moda crear jóvenes alienados, queriendo ser solamente jóvenes con una apariencia norteamericana que les permita llegar a un impacto mediático nada más de que es una persona interesante. Pero en el fondo es vacío, sin una formación en valores que pueda decir este individuo vale porque tiene honradez, tiene respeto. Entonces hay muchas cosas. Y otra cosa que también ha influido es la tecnología, ¿no? La tecnología ha hecho que el mundo se acorte. El mundo se acorte. Y como los seres humanos somos propensos a aprender más lo malo que lo bueno, entonces tú entras a internet y en el internet y en la televisión, los jóvenes, los niños no saben seleccionar adecuadamente sus programas. Entonces, al no saber seleccionar adecuadamente sus programas, están cogiendo a lo mejor basura y metiéndola a su cerebro. Y no solamente metiendo conceptos de basura en su cerebro, sino conceptos de basura en su corazón y en su alma. Y eso hace que el ser humano vaya a fracasar en lo sentimental, fracase en lo laboral y fracase en lo profesional. Tú ves en la actualidad hay universidades que venden títulos, hay gente que compra títulos. Entonces los títulos comprados permiten que hay gente que se involucre en los trabajos, en el sector público, en el sector privado, y un desempeño inadecuado probablemente. En lo sentimental, un individuo carente de valores no podrá dar más que lo que tiene. Su carencia de valores y su posesión de antivalores. Entonces, los valores importantes que debe fortalecer el ser humano y de los cuales debe nutrirse es el amor, la paz, el respeto, la gratitud. Y en base a eso, y con esos valores, desempeñarse en lo laboral. En lo laboral, el jefe, el dueño de la empresa, quien te va a comandar, quien te va a dirigir, quién va a ser tu líder, va a valorar más esos valores, va a la redundancia, que tienes tú, que los mismos conceptos que tengas en la cabeza como un profesional. Porque eso se los puede ir aprendiendo en el camino. En lo profesional, si tú conscientemente estudias tu carrera y amas tu carrera, entonces tú vas realmente a conseguir un título que es un cheque con fondos para tu desempeño de tipo laboral y tipo profesional. Entonces es importante que nosotros seamos entes practicantes de valores para no caer
en lo que está cayendo esta sociedad, y no solamente aquí en el Ecuador. Claro que aquí en el Ecuador, como país en vías de desarrollo, se ve un poco más esta carencia de valores, porque en países desarrollados no permiten la corrupción, no permiten ni siquiera que el niño mienta, ¿no? Y al el niño ver lo que hacen los mayores, también van a cometer la misma situación. Entonces, lo importante y el mensaje que daría yo a la juventud es que tengan conciencia plena de que los valores son fundamentales para su formación, tanto como ser humano en el campo sentimental, como ser humano en el campo laboral, que te permitirá un adecuado y eficiente y excelente desempeño, y una formación de tipo profesional que te permita ser un profesional que seas digno de llevar ese título y de desempeñar con ese título las labores que la sociedad te otorgue, las labores que la sociedad te dé. Lo contrario serías como un cheque sin fondos que puedes fracasar en cualquier momento. Muchísimas gracias por tu visita, y que la universidad en la cual estudias y el maestro que tienes pues le sigan infundiendo valores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, economista.